¿No os pasa que a veces estáis viendo distintos partidos de fútbol de la Liga Santander y os conocéis a todos los jugadores, os conocéis a todos los entrenadores, incluso a veces os conocéis a los árbitros, pero a veces te empiezas a preguntar, oye, ¿por qué están jugando en este estadio? ¿Por qué este estadio se llama de esta manera? Bueno, pues a mí eso sí que a veces me ocurre y es por esta sencilla razón que hoy vengo a hablar del por qué se llaman así los distintos estadios de la Primera División Española. Pues sí, hoy me apetecía hablar de estadios, algo que ya hice hace varias semanas por mi cuenta de Twitter, pero he dicho, oye, también voy a plasmar este hilo que hice en Twitter, lo voy a plasmar en vídeo en YouTube y lo voy a dejar por aquí, porque no todo el mundo tiene Twitter o no todo el mundo me sigue en Twitter. Si es esta segunda opción, puedes seguirme por Twitter, que está apareciendo ahora mismo por aquí abajito y también está por la caja de la descripción. Y oye, al fin y al cabo, es gratis seguirme en Twitter y me ayudas a seguir creciendo un poquito y podemos hablar de distintos temas, bien de fútbol, bien de estadios o bien de lo que surja en el momento. Pero bueno, vamos a empezar ya con por qué los estadios de la Liga Santander se llaman así. Lo vamos a hacer en orden alfabético. Por esta razón vamos a empezar por el estadio del Alavés, el estadio de Mendizorroza, que se ubica en el barrio de Mendizorroza, y esto significa monte afilado en euskera. Cerca de este barrio y por lo cual cerca también del estadio encontramos montes como el monte Mendizorroza o el monte Mendizabala, y esta es la razón por la que el estadio del Alavés se llama estadio de Mendizorroza. Nos vamos con el estadio del Athletic Club de Bilbao, el estadio de San Mamés, un estadio mítico en el fútbol español, incluso en el fútbol europeo, la catedral del fútbol, ¿no? Como quien diría. Bueno, el nuevo San Mamés se construyó en el año 2013 en la misma ubicación que el antiguo San Mamés, solo que con una diferente orientación, y hay que tener en cuenta que este debe su nombre a que fue construido sobre un terreno que pertenecía al vecino asilo de San Mamés. ¿Quién fue Mamés? Bueno, Mamés fue un mártir que fue torturado y fue mandado al circo romano para que fuese devorado por los leones. Los leones, en vez de devorar a Mamés, lo que hicieron fue tumbarse a sus pies. Entonces este no fue devorado y no murió, pero luego sí que bien es cierto que fue ejecutado por un tridente. A partir de entonces se empezó a hablar y se empezó a decir que Mamés se convertiría en santo, y Mamés se convirtió en santo, y los leones siempre, por encima de todo, iban a defender, a su santo, es decir, iban a defender a San Mamés. Por esta sencilla razón también a los jugadores del Athletic Club de Bilbao se le conoce como los Leones o los Leones de San Mamés. Nos vamos con el tercer estadio, el estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano. Dejamos atrás ya el Vicente Calderón y aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos vías, una económica y otra histórica. La vía económica, que es el Wanda, que se firma un contrato con el grupo Wanda por 10 millones de euros anuales más variables, ¿vale? Y luego tenemos la vía histórica, como bien digo, que es el Metropolitano, que hace referencia al tercer estadio en la historia del Atlético de Madrid. Mucha gente a día de hoy, cuando se habla del estadio Wanda Metropolitano, sobre todo los colchoneros, se refieren al estadio como el Estadio Metropolitano. Es más, la parada de metro que te lleva al Wanda Metropolitano se llama parada del Estadio Metropolitano, e incluso para la UEFA este estadio es el Estadio Metropolitano. ¿Por qué? Porque no se aceptan en la UEFA que se pongan patrocinios. Entonces, cuando se juegan competiciones europeas, se vende como tal, como el Estadio Metropolitano. Así que ahí lo tenemos, el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid. Nos vamos con el Camp Nou, el estadio del Fútbol Club Barcelona, donde hay que tener en cuenta que el Fútbol Club Barcelona, antes de jugar en el Camp Nou, que pasó a jugar aquí en el año 1957, jugaba en el estadio del Escorts. Se hizo este nuevo campo para que pudiese entrar más gente, porque hubo un boom futbolístico en la ciudad de Barcelona, donde todo el mundo quería ir a ver al Barcelona, donde todo el mundo quería ir al fútbol. Entonces se hizo ese estadio que sería más grande, pero en un primer momento se le puso Estadio del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué ocurría? Que la gente en catalán, los catalanes decían normalmente: voy al Camp Nou, voy al Campo Nuevo, voy al Camp Nou, voy al Camp Nou, voy al Campo Nuevo, voy al Camp Nou, al Campo Nuevo, tal, que hasta el año 2001 finalmente pues ya se popularizó realmente, iba al Camp Nou la gente, pero realmente no se llamaba así, y es en el año 2001, como bien digo, que se oficializa por fin y se dice ya que el estadio del Barcelona se llamaría el Camp Nou. Nos vamos con el estadio Benito Villamarín, el estadio del Real Betis Balompié. ¿Cómo suena este campo? ¿Qué acústica tiene más perfecta, no? Y qué gusto da escuchar
a los aficionados del Betis cantando su himno. Pero bueno, este estadio pertenecía al Ayuntamiento de Sevilla, tuvo distintos nombres como por ejemplo el Estadio de Heliópolis, y es el propio presidente por aquel entonces del Real Betis Balompié, Benito Villamarín, el que paga unas 14 millones de pesetas por aquel entonces para hacerse con la propiedad del estadio, que equivalen a día de hoy a unos 84.000 euros. Entonces el estadio pasó en el año 1961, con motivo de esto, a llamarse Estadio Benito Villamarín. En el año 2000 llega el mítico presidente que todo el mundo habrá escuchado alguna vez hablar de él, Manuel Ruiz de Lopera, ¿vale? Llega el mítico presidente del Real Betis Balompié a la presidencia, ¿no? Como su propio nombre indica, presidencia, ¿no? Pues llega a la presidencia del Real Betis Balompié y decide cambiar el nombre del estadio a Estadio Manuel Ruiz de Lopera. Esto se mantuvo hasta el año 2010 y luego, cuando este ya dejó de ser presidente, el Real Betis Balompié hizo una votación. ¿Cómo quería la gente que se llamase el estadio del Real Betis Balompié? Bueno, pues la opción más votada fue el Estadio Benito Villamarín con un 64% de los votos. La segunda opción más votada fue el Estadio de Heliópolis. Nos vamos con el Cádiz, el Estadio Ramón de Carranza. A día de hoy, cuando estoy grabando esto, todavía se llama Ramón de Carranza. Si estáis viendo este vídeo, a lo mejor dentro de 2-3 años puede que ya el campo no se llame de esta manera. ¿Por qué? Porque a día de hoy el alcalde de Cádiz quiere cambiar el nombre del estadio porque Ramón de Carranza no fue gaditano, fue gallego, tuvo mucha relación con Cádiz, pero este también estuvo muy relacionado con el franquismo. Fue alcalde de Cádiz 2 veces y las 2 veces fue durante mandatos franquistas, por así decirlo. Bueno, mejor dicho, primero fue durante la dictadura de Primo de Rivera y luego fue también elegido alcalde cuando se dio el golpe de estado que lo dio Franco. Entonces, pues por esto mismo dice el alcalde que quiere mantener lejos la figura de Ramón de Carranza, es decir, para que no esté Cádiz vinculado al franquismo. Pero bueno, mucha gente, ya digo, va a seguir conociendo al estadio del Cádiz como Ramón de Carranza porque al fin y al cabo es icónico en el fútbol español. Por cierto, se hizo una votación para ver qué nombre podía ser el estadio del Cádiz o qué nuevo nombre podría tener. La opción más votada, lo que más votaron los socios, fue Estadio Ramón de Carranza o Estadio Carranza. Esto se descartó, se dijo que no se iban a poder poner nombres propios, por ejemplo, Mágico González también queda descartado, una leyenda del equipo cadista. O también se propuso, por ejemplo, el nombre de Michael Robinson, el ya fallecido comunicador y también exfutbolista, ¿no? Que lo conocemos mucho, inglés, británico. Y bueno, finalmente, como bien digo, a día de hoy pues se habla de que el estadio se pueda llamar La Pepa Gades, Tacita de Plata. Todavía no hay nada oficial, veremos si finalmente se acaba o no se acaba cambiando el nombre del estadio del Cádiz. Nos vamos con el estadio Abanca Balaídos, el estadio del Celta de Vigo, el estadio de Balaídos. Desde el año 2018 lleva el Abanca adelante por un patrocinio que tiene con la entidad bancaria de Abanca y es por eso que lleva ese Abanca Balaídos, pero nos vamos a centrar en el Balaídos. ¿De dónde viene Balaídos? Bueno, está situado en el barrio de Balaídos y es por esto que se llama el estadio de Balaídos, pero ¿de dónde viene el nombre del barrio de Balaídos? ¿De dónde viene Balaídos? Bueno, pues esto hace referencia a que este barrio está lleno de abeleiras, es decir, un árbol que da abelás. ¿Qué son las abelás? Las avellanas, y es por esto que este barrio se llama el barrio de Balaídos y el estadio pues se conoce como el estadio de Balaídos. Nos vamos con el estadio municipal de Ipurúa, el estadio de Leibar, y aquí también tenemos que tener en cuenta que hay traducciones de por medio, como ya hemos visto que ocurre por ejemplo en Mendizorroza, como ocurre también por ejemplo aquí en el estadio del Celta de Vigo, como ocurre en este estadio del Eibar. Ipurúa en euskera significa enebro, que esto es un tipo de árbol, un tipo de arbusto que da como fruto las enebrinas, que por ejemplo se utilizan para destilar la ginebra. En este barrio en el que se ubica el estadio se llama el barrio de Ipurúa porque hay muchos arbustos de este tipo, hay muchos enebros, mejor dicho, en este barrio, y es por esa sencilla razón que se llama el estadio de Ipurúa, porque se sitúa en este barrio. Luego nos vamos con el estadio del Elche, el estadio Martínez Valero. Ya hemos hablado antes, por ejemplo, de una figura importante como presidente que fue Benito Villamarín, pues tenemos otro presidente importante. Martínez Valero fue un presidente muy importante en la historia del Elche, es más, a día de hoy sigue siendo el presidente que tiene ese récord, por así decirlo, de posición histórica en la Liga Santander, y es que el equipo quedó quinto bajo su mandato, bajo su
presidencia y fue muy importante, como bien digo, para el conjunto ilicitano. Por eso a día de hoy se llama Estadio Martínez Valero. Nos vamos con el 10º estadio, el Coliseum Alfonso Pérez, el estadio del Getafe. Bueno, pues Alfonso Pérez fue un futbolista muy importante que jugó en el FC Barcelona, que jugó en el Real Madrid, que jugó en el Real Betis Balompié, que fue medallista olímpico incluso con España, pero nunca llegó a jugar en el Getafe. Lo que sí que es cierto es que este nació en la ciudad, en el pueblo de Getafe, y es por esto que el club decidió ponerle en honor a él y a su figura este estadio, o sea, este nombre al estadio, que por cierto, a día de hoy Alfonso Pérez sigue viviendo. Un poco similar a lo de Fernando Torres y el Fuenlabrada. Es cierto que Fernando Torres a nivel internacional ha ganado más cosas, una Champions, un Mundial, una Eurocopa, pero ojo, el oro olímpico no lo tiene Fernando Torres, lo tiene Alfonso Pérez, pero como digo, un poco similar a Fernando Torres y el Fuenlabrada. Nunca ha jugado en el Fuenlabrada, él es de Fuenlabrada y es por esto que el estadio del Fuenlabrada se llama Estadio Fernando Torres. Nos vamos con el estadio del Granada, el estadio de los Nuevos Los Cármenes. Hay que tener aquí en cuenta que un Carmen es una vivienda peculiar de Granada que suele tener un huertecito, un jardincito en su exterior, y esto se da mucho en el barrio del Albaicín. Granada, que es una ciudad preciosa y espectacular, pues decidió ponerle a su estadio el nombre haciendo referencia a este tipo de viviendas tan particulares en Granada, el estadio de Los Cármenes. El Huesca y el estadio El Alcoraz, pues es en honor a la batalla que se rindió en el año 1096, perdón, no 1906, no, en el año 1096, la batalla de Alcoraz, año o batalla, mejor dicho, en la que el reino de Aragón anexiona lo que a día de hoy es Huesca, es decir, lo que a día de hoy conocemos como Huesca, en el año 1096 el reino de Aragón, en esta batalla de Alcoraz, lo anexiona al reino de Aragón, que por aquel entonces esto, lo que a día de hoy es Huesca, pertenecía a los musulmanes. Nos vamos con el siguiente estadio, el Ciutat de Valencia, el estadio del Levante, que se prevé que a lo mejor también puede cambiar su nombre en un futuro. El nombre del estadio puede cambiar en un futuro, como bien dijo su presidente, veremos qué es lo que ocurre, pero bueno, este a día de hoy pues se llama Ciutat de Valencia porque se encuentra ubicado en la ciudad de Valencia, no tiene mucho más, no tiene mucha pérdida. Nos vamos con el siguiente estadio, el estadio de Osasuna, el estadio del Sadar. Cuando habréis hablado alguna vez, si alguna vez es que habéis hablado con alguien de Osasuna, siempre os saca el tema de Tajonar. Oye, ¿de dónde viene todo esto de Tajonar? ¿Qué es Tajonar? ¿No? Bueno, pues hay que tener en cuenta que Tajonar tiene mucha importancia en Osasuna y el Sadar también va muy relacionado con Tajonar y con todo lo que es Osasuna. El Sadar es un afluente del río Elorz que nace precisamente en Tajonar y pasa por la ubicación en la que se encuentra el estadio de Osasuna, y es por esta sencilla razón que el estadio de Osasuna se llama el Sadar. Hay que tener en cuenta que entre el año 2006 y 2011 cambió su nombre y pasó a llamarse el Reino de Aragón perdón, el Reino de Aragón, no, el Reino de Navarra, ¿vale? Que antes hemos hablado del Reino de Aragón y mi cabeza pues ha cruzado cables. No, el Reino de Navarra pasó a llamarse entre 2006 y 2011 por la sencilla razón de que hubo un convenio con el propio Reino de Navarra. Finalmente, pues en 2011 volvió a su nombre de siempre, volvió a llamarse el Sadar. En siguiente lugar, el Reale Arena, también conocido como Anoeta, el estadio de la Real Sociedad. Reale Arena ya sabemos que es por un patrocinio que hay a día de hoy firmado por parte de la Real Sociedad, pero luego, como bien he dicho antes, cuando juegan competición europea, todo el mundo lo conoce, la propia UEFA lo reconoce como Anoeta y debe su nombre a que se ubica en el paseo de Anoeta. Antes de jugar aquí, la Real Sociedad jugaba en Atocha, que se llama el estadio tan peculiar de la Real Sociedad, que como bien digo, luego ya se mudó a su nueva casa, que es Anoeta, situada en el barrio de Anoeta. Real Madrid y Santiago Bernabéu, bueno, pues la cosa aquí, como bien digo, también va de presidentes. Santiago Bernabéu tuvo muchísima importancia, lo primero, en la construcción del estadio. Él fue el encargado de que se llevase a cabo este estadio. Primero se llamó el Nuevo Chamartín, luego se cambió el nombre a Estadio Santiago Bernabéu. Además de ser un presidente que construye este estadio, también tuvo mucha importancia en cuanto a títulos del club y en cuanto a fichajes del club. Por ejemplo, es el presidente encargado en firmar a Alfredo Di Stéfano. Así que por esta sencilla razón, a día de hoy el estadio del Real Madrid se llama Estadio Santiago
Bernabéu. El estadio del Valladolid, el estadio José Zorrilla. Bueno, pues ¿qué tiene, no, de relación José Zorrilla con el Real Valladolid? Bueno, José Zorrilla, para quien no lo sepa, fue un dramaturgo que nació en el siglo XIX y fue encargado de escribir distintas obras, ¿no? Escribió distintas obras, mejor dicho, y una de ellas es la del Don Juan, la figura que es tan conocida aquí en España, la figura del Don Juan. No sé si en otros países será conocida esta figura, pero en España sí que lo es. Bueno, y ahora bien, ¿qué tiene de relación, no, un dramaturgo del siglo XIX con el estadio del Real Valladolid? Bueno, pues el antiguo estadio del Real Valladolid, o el estadio donde jugaba, mejor dicho, el Valladolid, que era el estadio municipal, se encontraba en la avenida José Zorrilla. ¿Qué ocurrió? Que la gente, en vez de decir voy al estadio municipal o voy a ver al Valladolid, decían voy al José Zorrilla, voy al José Zorrilla, voy al José Zorrilla. Finalmente el Ayuntamiento de Valladolid en el año 1951 dicen, bueno, pues venga, le ponemos Estadio José Zorrilla, y luego ya en el año 1982 cuando se construye el estadio que conocemos a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque se iba a realizar el Mundial del 82 en España. Valladolid iba a ser una de las sedes y entonces se hizo un estadio bastante grande, un estadio bastante moderno por aquel entonces, retirado, ¿no?, y alejado de la ciudad, y se ubicó en la avenida Mundial 82 y ya lo conocemos como el Estadio José Zorrilla. Nos vamos con el siguiente estadio, el Ramón Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, y pues más de lo mismo que, por ejemplo, Santiago Bernabéu o Benito Villamarín. Por cierto, igual que el Benito Villamarín, el Ramón Sánchez Pizjuán también tiene una acústica increíble. ¿Cómo suena el Ramón Sánchez Pizjuán cuando hay que cantar el himno? Es brutal esto, ¿no? Pero bueno, el Ramón Sánchez Pizjuán tenía ese sueño de construir un nuevo estadio en el que pudiesen entrar más de 50.000 personas. El proyecto se inició, el proyecto empezó a llevarse a cabo, pero antes de que finalizase este proyecto, antes de que ya viese luz por completo y estuviese finiquitado el estadio del Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán acabó falleciendo y en su honor pues se le puso este nombre al estadio, en honor a este presidente que, como digo, fue muy importante. El Valencia, el estadio de Mestalla, uno de los estadios más antiguos de España, un estadio que tiene bastante historia. Es cierto que mucha gente puede que lo conociese como Luis Casanova, pero se llama Estadio de Mestalla por la razón de que pasa una acequia muy famosa en Valencia que se llama la acequia de Mestalla, pasaba cerca del estadio, y es por esta sencilla razón que se conoce como el Estadio de Mestalla. Y llegamos ya al último punto, llegamos al último estadio. Yo no sé cómo crecisteis vosotros, pero yo crecí con el Villarreal, ¿no? O sea, cuando yo era pequeño, el Villarreal tenía siempre a Marco Sena, tenía redes amarillas y su estadio era el famoso Madrigal. Bueno, a día de hoy ya no queda nada de eso. Es cierto que sí, que el Madrigal sigue teniendo la misma ubicación y la misma estructura, pero a día de hoy se llama La Cerámica por un contrato que se firmó con distintas empresas de cerámica que son Porcelanosa, Pamesa y Argenta, y gracias a esto el Villarreal está ingresando entre 3 millones y 8 millones de euros, y además también remodeló el estadio y lo reestructuró un poquito, y eso pues también le ha dado una presencia mejor, ¿no? Visto desde fuera, pues el estadio se ve más bonito, pero como bien digo, a día de hoy es el Estadio de la Cerámica por este patrocinio que tiene firmado con tres empresas de cerámica. Y aquí está la razón de los estadios, aquí está el porqué de los 20 estadios de la Liga Santander. No sé qué os ha parecido, si el vídeo os ha parecido largo, corto. Yo me lo he pasado bien, tanto buscando la información como grabando el vídeo. Y nada, yo ahora os quiero preguntar cuál es la historia que más os ha gustado, cuál conocíais o cuál no conocíais. Todo me lo podéis poner por aquí, por abajo, por los comentarios, y yo voy a dejar el vídeo por aquí. Como dicen los que suben vídeos a esta plataforma, podéis dejar un like y suscribiros si no lo estáis. Nos vemos, chao chao.